Sí, Dios bendiga en esta hora a cada hermano, cada amigo que nos ve a través de este medio, esta plataforma digital. Este es tu hermano y amigo Arnold Acosta, que por la gracia de Dios eh, perseveramos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, allá en la urbanización Verdemar, nuestro pastor Adrián Espinosa. En esta hora se me ha encomendado, ¿verdad?, una reflexión acerca de dos de las siete palabras que Jesús dijo allí en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Y vamos a dar comienzo rápidamente. Leemos en el libro, esa primera palabra está en el libro de Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Gloria sea al Señor. Y vemos aquí, gloria sea a Dios, el momento donde Jesús estaba siendo crucificado, un momento triste. Gloria sea al Señor para aquellos que estaban allí, para algunos de aquellos que estaban allí, un momento triste para nosotros que recordamos ese día, ¿verdad? Recordamos para este tiempo, ¿verdad? Ese momento donde Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros hemos podido entender el por qué sucedió esto. Muchos no lo han podido entender al día de hoy. Gloria sea al Señor. Pero fíjate que podemos decir que sí, que fue un momento triste aún al día de hoy, un momento triste cada vez que lo recordamos. Pero para muchos de aquellos que estaban allí, estaban siendo de una manera u otra, fueron marcados, ¿verdad?, por aquel evento que ocurrió en aquella cruz del Calvario. Muchos de nosotros hemos sido marcados en el día de hoy por aquel evento que ocurrió en aquella cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Y para Jesús, que estaba siendo crucificado, momentos dolorosos, momentos de angustia, pero en cierto modo para Jesús el hombre de esa manera estaba haciendo, pero para Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad?, ya para él era de otra manera, porque ya estaba Jesús terminando, estaba concluyendo aquella encomienda que le había dado Dios el Padre Todopoderoso, ¿verdad? La encomienda, ¿verdad?, de hacerse hombre, hacerse carne, ¿verdad? Y todo aquel peregrinaje en la tierra, ¿verdad? Todos aquellos milagros que hizo, toda aquella gente que llamó a salvación. Y ya estaba concluyendo, esa era la parte, gloria sea al Señor, donde terminaba su ministerio terrenal. Gloria a Dios, allí en la muerte en la cruz, un momento triste, un momento trágico, gloria sea al Señor, para todos aquellos que lo recordamos, ¿verdad? Porque ¿quién ha querido morir de este modo? Y fíjate que sabemos que, ¿verdad?, según la historia, este evento de ser una persona crucificada en aquellos tiempos era un evento donde sabemos, donde era el castigo máximo para cualquier malhechor. Pero Jesús no se merecía esto, pero había un propósito de parte de Dios para que Jesús pudiera, para que fuese llevado a aquella cruz del Calvario. Y fíjate que en ese momento está Jesús allí pidiendo perdón por aquellos que lo estaban crucificando, pidiendo perdón por todos aquellos que estaban allí, que de una manera u otra eran partícipes, ¿verdad?, de aquel evento. Oye, y tenemos que definir perdón para poder entender. Y perdón simplemente quiere decir que es la disculpa a otra persona por una acción considerada como una ofensa. La disculpa hacia otra persona por una acción considerada una ofensa. Y Jesús está allí, gloria al Señor, intercediendo ante el Padre Todopoderoso para que tuviera perdón de aquella gente. Fíjate que dice la palabra, que es la primera palabra que dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían, ¿verdad?, lo que estaban haciendo, gloria al Señor, porque dieron la espalda a Jesús. No sabían lo que estaban haciendo porque estaban crucificados. Soltaron a un verdadero malhechor y crucificaron a un hombre justo. Oh, gloria sea al Señor. La palabra nos registra
que tanto, gloria sea al Señor, Pilato como Herodes no encontraron falta en él. No pudieron enjuiciarlo por las situaciones, como un malhechor, no lo pudieron hacerlo, pero simplemente le dieron la opción al pueblo que tomara decisión, le dieron la opción a los gobernantes de aquel momento, a los sacerdotes, para que tuvieran, gloria a Dios, para que tuvieran la decisión, tomaran la decisión de qué hacer con aquel hombre. Gloria sea al Señor. Oye, tomaron la decisión de soltar a un verdadero malhechor y de crucificar a Jesucristo. Dice la palabra, gloria sea al Señor, que ellos daban voces diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Oye, estaban dándole espaldas a Dios, como muchos de nosotros en muchas ocasiones damos las espaldas a Dios, pecamos ante Dios. Fíjate, gloria sea al Señor, vive de espaldas a Dios. Hay gente en este tiempo viviendo de espaldas a Dios, muchos años viviendo de espaldas a Dios, y de sus acciones podemos decir que todos los días crucifican a Jesús, como hicieron esta gente en aquella cruz del Calvario, como hicieron aquella gente en aquel lugar. Mucha gente, oye, viven de espaldas a Dios, no quieren, gloria sea al Señor, reconocer que tenemos un Dios supremo, que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, que conoce por la necesidad que podemos estar atravesando. Oye, dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero de la misma manera podemos entender, ¿verdad?, que todos los hombres han pecado contra Dios y están condenados a una muerte eterna, a menos que se arrepientan de sus pecados. Fíjate que el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Volvemos a ver, mediante la redención en Cristo Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. La redención, aquello que sucedió en la cruz del Calvario. La gracia, lo que nos otorga Jesús mediante su misericordia. La gracia, la compasión. Jesús estaba allí una vez más dictando. Oye, ¿quién era Jesús? Aquel hombre, gloria sea al Señor, aquel Dios hecho hombre, donde está allí brindando o pidiendo a Dios misericordia por aquella gente, el perdón, que los perdonara por aquel atropello que estaban cometiendo contra Él, porque no conocían, no sabían, estaban ignorantes a lo que estaban cometiendo en aquel lugar. Sí, hay mucha gente ignorante en estos tiempos, hay mucha gente ignorante que dice que Dios no existe, hay mucha gente ignorante, gloria sea al Señor, que le atribuyen las cosas, los milagros que hace Dios a la ciencia. Oh, mi alma te alaba. Y fíjate que allí estaba él pidiendo perdón por la situación en la que se encontraba, pidiendo perdón por aquellas personas, pidiendo perdón por ti, por mí. Dice que el evento de la cruz, Jesús derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Jesús derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos, gloria sea al Señor, tener hoy salvación. Para que hoy nosotros pudiéramos, estar, gloria sea al Señor, en un ambiente diferente. Para que hoy pudiéramos, nosotros quizás, tomó el lugar de nosotros en aquella cruz del Calvario. Oh, mi alma te alaba. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Tiempos difíciles donde estamos viendo tanta mortandad en el mundo, tantas situaciones. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra isla de Puerto Rico. Estamos viendo, gloria sea al Señor, esta terrible enfermedad que está tomando tantas vidas. Gloria sea al Señor en el mundo entero. Oye, un momento donde tenemos que reflexionar acerca, gloria sea al Señor, de qué nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Tenemos que reflexionar, gloria sea al Señor, que nosotros verdaderamente vamos a atribuirle las grandes cosas que hace Dios, si es a Dios o es a la ciencia. Tenemos que reflexionar, gloria sea al Señor, si verdaderamente,
nosotros deseamos conocer de Jesús. Nosotros verdaderamente, gloria sea al Señor, vamos a seguir siendo partícipes, gloria sea al Señor, de cada crucifixión de Jesús. No, tenemos que tomar esa decisión. Una decisión importante en nuestra vida para poder seguir hacia adelante, para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Oye, yo exhorto a todos aquellos, gloria sea al Señor, que de una manera u otra viven de espaldas a Dios, que puedan reflexionar acerca de cómo verdaderamente pueden tener una buena relación con Dios, de cómo de una manera inmediata pueden tomar una decisión importante en su vida. Gloria sea al Señor. Y fíjate que estaban todos aquellos allí viendo la situación, el panorama. Oye, y yo digo, todos aquellos escucharon, no simplemente este hombre que escribió, llamado Lucas, este pasaje bíblico, no, todos aquellos que estaban allí en aquel lugar escucharon a Jesús intercediendo por aquellas personas, intercediendo por el mundo, gloria sea al Señor, intercediendo por ti y por mí, gloria a Dios, aleluya, como lo hace desde ahora. Jesús es el que intercede ante el Padre Todopoderoso. Oh, mi alma te alaba. Aún hoy Jesús intercede por el Padre, con el Padre, ante nosotros, ante el Padre, para que nosotros alcancemos la salvación, para que nosotros alcancemos misericordia, perdón. Oye, es nuestro intercesor, gloria sea al Señor, es el que intercede, gloria sea al Señor, entre Dios y los hombres, dice la palabra. Podemos entender, oye, que aún en aquel momento tan angustioso, podemos entender que en aquel momento tan difícil, Jesús pudo, gloria sea al Señor, sacar fuerzas para pedirle orar al Padre y por el Padre, con el Padre ante nosotros, ante el Padre, para que nosotros alcancemos la salvación, para que nosotros alcancemos misericordia, perdón. Oye, es nuestro intercesor, gloria sea al Señor, es el que intercede, gloria sea al Señor, entre Dios y los hombres, dice la palabra. Podemos entender, oye, que aún en aquel momento tan angustioso, podemos entender que en aquel momento tan difícil, Jesús pudo, gloria sea al Señor, sacar fuerzas para pedirle orar al Padre y pedirle que perdonara nuestros pecados, que perdonara nuestras acciones, que perdonara las acciones de aquella gente que habían dado la espalda a Jesús. Oh, mi alma te alaba. Y allí también habían 2 ladrones junto con él. Mi alma te alaba. Habían 2 ladrones que también fueron juntamente crucificados con él. Y dice la segunda palabra que me toca leer, dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de estos hombres, que también de estos malhechores que fueron crucificados allí juntamente con Jesús, dijo estas palabras, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Inmediatamente Jesús contestó: de cierto te digo que hoy estaré contigo, que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oye, aquel hombre, gloria sea al Señor, entendió quién estaba siendo crucificado junto allí. Entendió que aquel que estaba al lado de él, gloria sea al Señor, aquel que estaba entre medio de aquellos 2 malhechores, o sea, a un lado de él, entendió que verdaderamente era el Dios Altísimo, entendió que era el Hijo de Dios. Mi alma te alaba, oh Señor. Y aquel malhechor tomó como decimos por ahí, ¿verdad? Podemos decir, tomó la mejor parte en aquel momento. Pero fíjate que uno de estos 2 malhechores, el otro, estaba, oye, burlándose de Jesús, como también lo hicieron, gloria sea al Señor, oye, los otros que estaban allí. Dice, gloria sea al Señor, en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando aún, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvate a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aquel malhechor dijo también de esta manera. Y uno de los malhechores que estaba colgado
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oye, estaba burlándose de Jesús, estaban allí burlándose muchos de los que estaban allí. Oye, de aquellos que fueron partícipes, gloria sea al Señor, de aquella crucifixión, se estaban burlando de Jesús. ¿Cuánta gente en estos tiempos no se burla de las acciones que Jesús ha hecho, de lo que Jesús hace en la vida del ser humano? ¿Cuánta gente no ridiculizan a Jesús en estos tiempos que estamos viviendo? Pero muchas veces tenemos que reflexionar, muchas veces, oye, pasamos por situaciones difíciles, ahí es que entendemos que verdaderamente Dios es real, que nuestro Dios es real. Y ahí es que comienzan a clamar y pedir misericordia de parte de Dios. Pero qué bueno que siempre, oye, Dios tiene sus manos abiertas. Qué bueno que Dios siempre, oye, está atento, oye, a la necesidad del ser humano. Dice que Él escudriña los corazones, que discierne los pensamientos. Oye, sabe por la necesidad que tú estás atravesando. Sabe por la necesidad que está atravesando tu familia, gloria a Dios. Sabe por la necesidad que está atravesando el mundo entero en esta hora, en este día. ¿Sabe por lo que está atravesando Puerto Rico con este asunto de esta pandemia que está muriendo tanta gente en el mundo entero? Lo sabe Jesús. Pues es tiempo de que podamos reflexionar, es tiempo de que podamos, gloria sea al Señor, oye, de la misma manera que este hombre que estaba allí, aquel malhechor, gloria sea al Señor. Fíjate que en el versículo, gloria sea al Señor, 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Repetimos: reprendiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Estaba allí también colgado en el madero, estaba también allí, oye, a punto, gloria sea al Señor, de ya de expirar de ese mundo, gloria sea al Señor, estaba allí a punto de morir también, pero simplemente prefirió seguir endureciendo su corazón. Sí, porque hay mucha gente de este modo que, oye, aún en su lecho de muerte todavía sigue con su corazón endurecido. Hay gente todavía en su condición pecaminosa y siguen con su corazón endurecido. Hay mucha gente, gloria sea al Señor, que han visto, que han escuchado, que saben de los milagros que hace Dios, porque no puede hacerlo otra persona. No puede serlo, no puede ser la ciencia. Oye, pero prefieren darle la gloria a otro. Pero prefieren mejor no escuchar que verdaderamente Dios hizo tal milagro. Yo sé que vamos a escuchar muchos testimonios después que pase todo esto, de esta situación por la que estamos atravesando, de gente cuando viniera que se acordara de Él, gloria sea al Señor, que muchos de nosotros tenemos que pedirle a Jesús que se acuerde de nosotros, que mucha gente en este tiempo tiene que pedirle a Jesús. O sea, en otras palabras, aquel hombre, ¿tú sabes lo que le dijo a Jesús? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, como dijo aquel hombre, el ciego Bartimeo. Ten misericordia de mí, Jesús, dando voces. Porque estaba ciego, porque necesitaba recobrar la vista. Que de la misma manera aquella mujer del flujo de sangre que nos registra la Biblia, tantos años en aquella condición, cuánto dinero, cuántas veces había ido al médico y no había obtenido un resultado positivo, pero entendió que si tan solo tocaba el borde del manto del maestro, recibiría la sanidad. Y este hombre en la cruz del Calvario, allí entendió que aquel que estaba en el medio de ellos, habían dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús centrado en el medio, como debe estar en la casa de cada uno de nosotros, como debe estar en los corazones de cada uno de nosotros, en el centro, que sea el centro de nuestro hogar. Jesús allí en el centro de aquellos dos malhechores, y uno clamó por misericordia, y uno clamó por salvación. Qué bueno sería si cada uno de nosotros pudiéramos clamar por salvación.
Qué bueno que cada uno de nosotros en este tiempo, en esta hora, en este momento, tú que me estás viendo, puedes tener la misma, gloria al Señor, el mismo sentir que este hombre malhechor y pedir que Jesús tenga misericordia de él. Oye, ya estaba a poco tiempo de morir, pero fíjate, no debes de utilizar este pasaje como una excusa para esperar al último momento de tu vida. No sería bueno que tú utilizaras este pasaje bíblico, este evento donde Jesús tuvo misericordia, ya este hombre en su lecho de muerte, porque no sabemos, gloria sea al Señor, si puedes alcanzar la misericordia, no sabemos, gloria sea al Señor, pero qué bueno sería si con tú lleno de vida, tú lleno de fuerzas, puedes clamar en esta hora, Jesús. Tú en esta hora puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero la salvación. Yo entrego mi corazón a ti. Yo quiero, gloria sea al Señor, estar contigo también cuando tú vengas en tu reino. Yo quiero ser partícipe de eso que dice la palabra, que tú vendrás a buscar una iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia que tú vas a arrebatar hacia el cielo. No esperes ese último tiempo. Si estás lleno de fuerza, si estás lleno de vida, es bueno que en esta hora, tú que me estás viendo, tomes una decisión importante en tu vida. Este hombre, en su lecho de muerte, a pocos minutos, pocos segundos de morir, no sabemos cuánto tardó, tomó una decisión importante en su vida. Se detuvo a analizar verdaderamente y reconoció que aquel que estaba allí junto a él era el Hijo del Dios Altísimo. Es bueno que reflexiones. Es bueno que en este tiempo, hay mucha gente en este tiempo, donde llamamos la Semana Mayor, reflexionan de lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero sería mejor aún que este tiempo que nos ha tocado vivir, hemos empezado este año 2020 un poco difícil, muchas situaciones adversas en nuestra vida, muchas situaciones que ha pasado en nuestro país, en el mundo entero. Esto está pasando en el mundo entero. Y es bueno que podamos reflexionar acerca si verdaderamente nosotros vamos a hacer lo que vamos a seguir crucificando a Jesucristo, o si vamos a ser como este hombre que estuvo allí a minutos, quizás a segundos de partir, de morir, y pidió misericordia de Jesús, y pidió salvación de Jesús, pidió que Jesús lo tomara en cuenta. Oh, mi alma te alaba. Te exhorto a que reflexiones. Estamos viviendo momentos difíciles, pero la mano de Jesús no se ha cortado. Dios todavía sigue haciendo misericordia. Dios todavía sigue salvando, sigue sanando, gloria sea al Señor. Todavía Dios tiene su oído para escuchar el clamor de la gente. Espero que tomen la mejor parte, no como el otro malhechor. Como dice la palabra, si has escuchado la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No es tiempo de endurecer nuestros corazones, hermanos, amigos. No es tiempo. Es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de buscar la misericordia de Dios. Es tiempo de clamar a Dios por salvación, para que puedan alcanzar la salvación de parte de Dios, como este hombre allí junto a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz del Señor sea sobre ustedes. Amén.